Amon Goeth, Oskar Dirlewanger, Ilse Koch y Josef Mengele. Estos son algunos de los nombres más importantes que fueron parte de esta macabra organización. Hoy en este nuevo video de Historia Militar, ahondaremos en la vida y obra de cada uno, sus orígenes, sus crímenes y su final. En 1920, en la Alemania destruida por la Primera Guerra Mundial, nació el Partido Nacional Socialista con un joven Adolf Hitler a la cabeza. Rápidamente comenzó a crecer en popularidad y también en enemigos, la mayoría pertenecientes a las organizaciones comunistas germanas, que provocó y atacó a sus miembros. Fue así como el líder nazi entendió que necesitaba una división que se encargara de su seguridad y la de sus seguidores. Por lo tanto, en 1925 nació la Schutzstaffel, más conocida como SS. Von Hitler und den Generälen war immer wieder zugesichert worden, die Wehrmacht ist der alleinige Waffenträger der Nation. Und jetzt war ganz klar, hier wurde also eine Kraft neben der Wehrmacht aufgebaut, die also dem Heer die Macht streitig machen wollte. Si bien tuvo orígenes humildes, fue ganando poder de manera vertiginosa. Para cuando Hitler se hizo con el gobierno de Alemania en 1933, la SS era una de las organizaciones paramilitares más importantes del partido. Dentro del territorio nacional, sus tareas principales eran hacer cumplir las políticas raciales nazis, es decir, atosigar a cualquiera señalado como inferior. Pero una vez que la Segunda Guerra Mundial estalló, sus trabajos se expandieron. No solo participaron activamente de los brutales combates del conflicto, sino que también estuvieron a cargo de los lugares más terribles de aquella época: los campos de concentración. Rápidamente quedó claro que los miembros de las SS se caracterizaban no solo por su fanatismo ciego al Führer, sino por su falta de humanidad. Incluso algunos soldados del ejército regular alemán denunciaron su accionar, asqueados por los crímenes cometidos. Sin embargo, Hitler les había dado rienda suelta para aterrorizar a los enemigos del Reich. A continuación te mostraremos algunos de los peores miembros de esta brutal organización y los terribles actos que llevaron a cabo. Amon Goeth nació el 11 de diciembre de 1908 en Viena, que en ese entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Cautivado por la ideología racista nazi, abandonó sus estudios a los 17 años para unirse a la rama del partido en su país natal, y poco después a las SS. Durante estos años se vio involucrado en muchos crímenes, tales como el contrabando de armas. Incluso fue vinculado con el asesinato del canciller austríaco en un fallido golpe de Estado. Buscado por las autoridades, abandonó el territorio y se refugió en suelo alemán. Por ese entonces también apareció un aspecto de su vida que marcaría sus años: su problema con el alcohol. Una vez comenzada la Segunda Guerra Mundial, Goeth empezó a ganar popularidad entre sus jefes, los cuales admiraban su ferviente odio antisemita. Sirvió en Polonia, donde administró de forma eficiente la casa del pueblo judío, llevando a las personas capturadas a los campos de concentración o directamente eliminándolas por medio de crueles matanzas. Su buen rendimiento hizo que se le otorgara un papel muy importante. El 11 de febrero de 1943 se le ordenó la construcción del Centro de Trabajos Forzados de Płażów, también en suelo polaco, para lo que debería usar prisioneros de otros campos. Una vez terminado, Goeth se convertiría en su comandante.
Durante el mes que llevó el establecimiento del lugar, ya se pudo notar la crueldad de este hombre. Cualquiera que no cumplía con las tareas satisfactoriamente era deportado a campos de exterminio o asesinado allí mismo por los miembros de las SS. The facility was quickly constructed at Kraków-Błasów using the newcomers, and within weeks it was a fully operational concentration camp. Upon its completion, Goethe delivered a speech to the camp's inhabitants in which he ominously stated, "I am your God." Las ejecuciones en Płaszów eran moneda corriente y cualquier excusa bastaba. Goethe hacía muchas de ellas personalmente desde la ventana de su oficina, disparando a los prisioneros que paraban a descansar, por más que lo hagan solo por unos segundos. Si no se encargaba él de los asesinatos, echaba a sus 2 perros entrenados para desgarrar y mutilar hacia las víctimas. Nadie estaba a salvo. Cuando en mayo de 1944 se le informó que se llevarían aproximadamente 10.000 judíos húngaros a Płaszów, recibió órdenes de hacer lugar en el campo. Sin ningún atisbo de compasión, le encargó a sus esbirros que reúnan a todos los niños y se los pusiera en trenes con destino a Auschwitz, donde les esperaban las cámaras de gas. Los castigos colectivos también eran muy comunes. Si uno de los cautivos cometía una infracción lo suficientemente grave a los ojos de Goethe, toda su cuadrilla de trabajo corría el riesgo de ser ejecutada. Su reinado de terror llegó a su fin cuando fue culpado de quedarse con las pertenencias de los prisioneros, las cuales correspondían al gobierno alemán. Incluso se lo juzgó de maltrato excesivo, algo casi impensado dentro del régimen nazi. De todas formas, nunca se lo condenó debido a su alcoholismo y hasta una supuesta enfermedad mental. En 1945 fue capturado por los aliados y luego de que muchos sobrevivientes dieran testimonio de las atrocidades cometidas por él, se lo juzgó al año siguiente. Condenado a muerte, se lo colgó del cuello muy cerca de donde había estado el campo de Płaszów. Sus últimas palabras fueron: Heil Hitler. Oskar Dirlewanger. Nacido en el Imperio Alemán el 26 de septiembre de 1895, combatió en la Primera Guerra Mundial en una serie de brutales batallas, en muchas de las cuales resultó herido. Más de 6 veces debió abandonar el frente, aunque siempre retornó para defender a su nación. Para cuando el conflicto había llegado a su fin, Oskar había quedado con aproximadamente un 40% de su cuerpo discapacitado. Pero no solo eso, también había resultado severamente traumatizado, dejándolo con una personalidad violenta, inestable y propensa a la bebida. Una vez que el partido nazi se estableció, Dirlewanger, quien compartía su ideología, se incorporó allí para también sumarse luego a las SS. Pero al igual que Goethe, sus años en la organización estuvieron plagados de crímenes. Malversación de fondos, lavado de dinero y posesión ilegal de armas, entre otros. Pero cuando en 1934 se lo acusó de abusar sexualmente de una adolescente de tan solo 14 años, ni sus poderosos contactos lograron que escape a la cárcel. Sin embargo, luego de algunos años en prisión y de una breve participación en la Guerra Civil Española, regresó a Alemania para ser teniente de las SS. En 1940, con la Segunda Guerra ya comenzada, los alemanes se encontraron con dificultades para luchar contra la resistencia polaca, la cual utilizaba escurridizas tácticas de guerrilla. Fue entonces que a algunos líderes de las SS se les ocurrió enrolar a hombres acusados de caza furtiva para encontrar a estos enemigos, debido a sus capacidades de rastreo. Cuando no pudieron encontrar los números necesitados, recurrieron a cualquier tipo de criminal. Pero necesitaban a alguien capaz de controlar a estas personas.
Así fue que se estableció la Brigada Dirlewanger de alrededor de 4.000 hombres, que pasaría a la infamia por las atrocidades cometidas. La unidad de Dirlewanger es repudiada por la Wehrmacht y en gran parte de las SS por ser delincuentes, y sí lo eran. Este es uno de los aspectos más asquerosos del Tercer Reich, y es un fruto lógico de los nazis porque movilizaban gente así. Con la excusa de que la población civil polaca estaba escondiendo a la resistencia, cientos de personas inocentes fueron torturadas, violadas y asesinadas. Muchas veces las mujeres, luego de ser abusadas, eran inyectadas con estricina, un compuesto que les causaba una muerte agonizante. También solían quemar sus genitales con gasolina y sentarse a ver cómo morían. Sus crímenes provocaron que incluso otros miembros de las SS se quejaran, pero nunca fueron condenados y las torturas y masacres continuaron. Poblados enteros fueron asesinados luego de que la Brigada Dirlewanger los encerrara en un granero para luego incendiarlo. Se estima que más de 30.000 personas se convirtieron en sus víctimas. Cuando en 1944 la población de Varsovia se rebeló contra sus captores, se envió a este grupo para reprimir a los ciudadanos. Sabiendo que contaban con vía libre, Dirlewanger y sus hombres cometieron todo tipo de escalofriantes acciones contra los habitantes de la ciudad. 3 hospitales fueron incendiados con el personal y los pacientes aún dentro, no sin antes abusar de las mujeres. Los lanzallamas eran utilizados directamente contra las personas y los bebés eran ensartados con bayonetas sin ninguna piedad ante los aterrados gritos de sus madres. In one appalling incident, Dirlewanger ordered the killing of 500 children in a daycare facility, and in order to save bullets, ordered his men to beat and bayonet the children to death. Just a small part of the 40,000 Poles the unit murdered in a 2-week orgy of terror. Sin embargo, el final de la guerra estaba cerca. En febrero de 1945, debido a la falta de hombres, fueron llevados al frente para luchar contra los soviéticos. Con una notoria desventaja numérica, fueron barridos rápidamente. Dirlewanger fue herido y debió ser atendido en un hospital. Muchos de sus hombres, ahora sin líder, desertaron y el resto fue capturado por el Ejército Rojo. El jefe de la brigada seguía en reposo cuando la guerra terminó, por lo que decidió escapar, pero en junio fue capturado por los franceses. Durante su cautiverio, murió de forma misteriosa. Algunos dijeron que fue por un infarto, pero otros hablan de que unos sobrevivientes de Varsovia lo reconocieron y comenzaron a golpearlo hasta dejarlo sin vida. Al momento de su muerte, la Brigada Dirlewanger era atribuida con más de 120.000 asesinatos. Ilse Koch. Nacida en la ciudad alemana de Dresde el 22 de septiembre de 1906, se unió al partido nazi en 1932 y 2 años después, en una de sus reuniones, conoció al que sería su futuro marido, Karl Otto Koch. Él era un respetado miembro de las SS, que en 1937 fue nombrado comandante del campo de concentración de Buchenwald, ubicado en territorio germano. Allí se retenía a prisioneros políticos, homosexuales, romaníes y judíos mucho antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando su esposo se mudó al centro, Ilse lo siguió trabajando como su secretaria. Una vez que estalló el conflicto, los cautivos llegaron de a decenas de miles. Aproximadamente 250.000 personas pasaron por el campo de Buchenwald. Al menos un cuarto de ellos murió allí. Este centro no tenía cámaras de gas. Las muertes sucedían por inanición, enfermedad o asesinato. Y si los rumores son ciertos, Ilse Koch era quien ordenaba muchos de estos.
Los sobrevivientes contaron cómo la mujer se paseaba por las calles de tierra del campamento, abusando de cualquier prisionero que se cruzara en su camino. Ordenaba a los guardias que los golpearan, o incluso lo hacía ella misma. Se decía que utilizaba un látigo que en su extremo tenía hojas de afeitar para desgarrar a sus objetivos, frecuentemente terminando en la muerte de sus víctimas. Pero una de las historias sobre Koch alcanzó niveles impensados de sadismo. Se dijo que mandó a asesinar a ciertas personas para luego pedir que sus cadáveres fueran despellejados. Con la piel de estos prisioneros, ordenó la confección de una pantalla de velador como un siniestro y macabro trofeo. In Dachau wurde im Verlauf des Prozesses gegen das Personal des Konzentrationslagers Buchenwald die Angeklagte Ilse Koch vernommen. Die Frau des früheren Lagerkommandanten und sogenannte Kommandeuse von Buchenwald ist die einzige Frau unter den 31 Angeklagten. Die Anklage wirft ihr schwerste Vergehen gegen die Menschlichkeit vor. Dazu zählt der Besitz von präparierten Köpfen ermordeter Opfer und von Lampenschirmen aus Menschenhaut. Die Beweisstücke liegen dem Gericht vor. También existen rumores menos creíbles que hablan de que Koch obligaba a los prisioneros a tener relaciones sexuales delante de ella, o incluso participaba en las mismas. Los que no la satisfacían, según estas historias, eran asesinados. Al igual que sucedió con muchos miembros de las SS, su esposo Karl Otto Koch fue acusado de robo y malversación de fondos y removido como comandante de Buchenwald. Ilse fue a su vez señalada como cómplice en el crimen. Karl Otto fue sentenciado a muerte por los mismos nazis, mientras que su esposa fue condenada a prisión por 1 año. Cuando salió en libertad, la guerra había terminado. Sabiendo lo que le esperaba si se quedaba, quiso escapar, pero fue reconocida por un sobreviviente y apresada. Su juicio ganó notoriedad cuando los rumores sobre su sádico comportamiento salieron a la luz. Sin embargo, por falta de pruebas, fue condenada a cadena perpetua, a pesar de que muchos pedían a gritos que sea ejecutada. De todas formas, su salud mental se agravó en gran manera con el paso de los años. Convencida de que los sobrevivientes de Buchenwald querían matarla, Ilse Koch se ahorcó en su celda en 1967 a sus 60 años. Sus últimas palabras, dirigidas a su hijo, decían: "No hay otro camino. Para mí la muerte es la liberación". Josef Mengele, el ángel de la muerte. A diferencia de otros miembros conocidos de las SS, se unió en 1938, poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Si bien compartía la ideología del partido, se sumó porque de esta forma tendría acceso a sujetos de prueba para estudiar su verdadera obsesión: la genética. Sirvió en combate como oficial médico hasta que una herida recibida en 1942 lo dejó no apto para el frente de batalla. En cambio, fue trasladado al infame campo de Auschwitz-Birkenau. Allí sirvió como doctor en jefe, aunque también tenía un pasatiempo macabro. Participaba activamente de la selección de prisioneros, donde aquellos incapaces de realizar trabajos eran enviados directamente a las cámaras de gas. Esto incluía principalmente a mujeres embarazadas, ancianos y niños. Según los testigos, Mengele mostraba una actitud despreocupada, tarareando melodías mientras decidía quién viviría y quién moriría. La verdadera razón de su interés por este proceso era que le permitía escoger sujetos de pruebas para sus ensayos. Fascinado con los gemelos, personas con enanismo y con otras condiciones genéticas, salvaba a estos de las cámaras de gas para llevarlos a otro destino: su laboratorio. Si bien eran mejor alimentados que el resto de los reclusos, estos prisioneros eran sujetos a brutales experimentos en donde se los sometía a duras pruebas físicas.
También se les inyectaban diferentes compuestos para ver sus resultados, incluidas enfermedades como tifus. Asimismo, era capaz de cercenar una extremidad en un paciente para coserla en el cuerpo de otro, lo que frecuentemente causaba una infección seguida de una inevitable muerte. Muchos de ellos, debilitados por los meses o años de cautiverio, quedaban exhaustos luego de los ensayos. Entonces Mengele ordenaba que sean llevados a las cámaras sin ninguna misericordia. He wanted to play God. He wanted to find, by trial and error, how to create blue-eyed blondes, males or females in multiple numbers. 3,000 twins became Mengele's guinea pigs. When Russian soldiers liberated the Auschwitz camp in 1945, just 150 were still alive. Estas macabras pruebas continuaron hasta 1945. En el fin de la guerra, Mengele huyó de Auschwitz escapando de los ejércitos soviéticos y cambió su identidad haciéndose pasar por un soldado corriente. Bajo el nombre de Helmut Gregor, consiguió escapar hacia Italia y luego a Argentina, donde se instaló en 1949. A pesar de los posteriores intentos de dar con su paradero, Mengele vivió en América del Sur hasta 1979. Más de 30 años después de terminada la guerra, murió mientras nadaba en las costas de Brasil luego de un infarto. Si bien sus orígenes pueden ser diferentes, estas 4 personas comparten ciertas características. El sadismo y la indiferencia por la vida humana que los marcó como miembros de la brutal SS. Millones murieron a manos de esta organización durante los años que duró la guerra. E incluso los que consiguieron sobrevivir quedaron traumados por el accionar de estos sujetos. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿cuál de estas historias te resultó más impactante? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.